El gobierno mexicano puso fin a la política Quédate en México, programa impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar del lado mexicano de la frontera y que fue criticado por organismos defensores de derechos humanos. A 2 semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la aprobación del presidente Joe Biden cayó al 39% según una encuesta de Reuters Ipsos. Esto mientras los demócratas se esfuerzan por conservar sus mayorías legislativas. El voto anticipado ya arrancó en 35 estados del país. Y este domingo Brasil conocerá quién será su próximo presidente, pero antes ambos candidatos, el presidente Jair Bolsonaro y el líder izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, se medirán en el último debate este viernes. Les contamos cuáles son sus propuestas. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la política Quédate en México, el polémico programa impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump. Dicho programa obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar una respuesta, en sus casos, en el lado mexicano de la frontera. Durante su vigencia, el programa fue criticado por organizaciones humanitarias. Termina Quédate en México, el programa que retenía a migrantes en la frontera mexicana mientras esperaban respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. El gobierno de México, a través de la CRE, ha venido verificando que se otorgue la atención humanitaria necesaria a las personas migrantes participantes en el programa y seguirá garantizando su adecuada estancia y protección en territorio nacional. Este plan fue implementado por Donald Trump. Su sucesor, Joe Biden, intentó eliminarlo, pero el estado de Texas impugnó la decisión y fue reinstaurado. Hasta junio de 2021, cuando el Tribunal Supremo finalmente dio la razón a la administración Biden. El 8 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional ya había informado que empezaba el fin de Quédate en México. Como ha dicho el secretario Mayorkas, el MPP tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificables y sustrae recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar nuestra frontera. Quédate en México ha impactado en más de 75.000 personas desde 2019, la mayoría durante la era Trump. Para el Comité Internacional de Rescate, violaba el derecho de las personas de buscar asilo. Así vivían la espera los migrantes. Pues que solo nada más nos llevan con mentiras, con puras mentiras y nunca avanzan. Y pues deberían de ver el sacrificio. Esta medida se enmarca semanas después de un acuerdo entre Estados Unidos y México para una nueva política migratoria. Los venezolanos que sean detenidos en la frontera serán devueltos a México y se habilitarán 24.000 visas por vía aérea, algo que podría extenderse a otras nacionalidades de la región. A 2 semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, una encuesta de Reuters Ipsos reveló que la popularidad del presidente Joe Biden cayó al 39%. Y aunque ha logrado una recuperación mínima en comparación con el 36% que registraba en mayo y junio, el bajo índice de aprobación de Biden está ayudando a impulsar la idea de que los demócratas podrían perder sus mayorías legislativas en el Congreso este 8 de noviembre. 35 estados ya abrieron el voto anticipado y más de 8,2 millones de votantes ya sufragaron. En Filadelfia, Pensilvania, el voto anticipado es solo por correo. Los votantes tenían hasta el lunes para inscribirse. El 15% de ellos se registró para enviar su voto por correspondencia. Entre ellos, este hombre que acaba de votar. Vine a este buzón aquí frente al ayuntamiento. Siento que es el lugar más seguro para poner su voto. Las autoridades pusieron en marcha sistemas de seguridad para tranquilizar a los votantes. Estos buzones están vigilados 24 horas al día por una cámara y las imágenes se almacenan, por lo que podemos verlas incluso después del día de las elecciones. Las papeletas se recogen a diario para que no permanezcan allí durante días. En otros estados, como aquí en Texas, el voto anticipado también se realiza en las oficinas, como si fuera el día de las elecciones. El procedimiento es antiguo, se remonta al siglo XIX. En un principio estaba destinado a facilitar el voto a los habitantes de zonas rurales remotas o a los soldados durante la Guerra de Secesión. En Georgia, uno de los estados más disputados en estas elecciones, la votación comenzó el viernes.
Aquí el principal temor es la abstención. Queremos que comprendan el poder que tienen y que pueden cambiar el resultado de estas elecciones. Así que sí, solo queremos explicarles lo que está en juego con su papeleta y esperar que se registren y vengan a votar. A 2 semanas de las elecciones, más de 8 millones de estadounidenses ya votaron en 2/3 de los estados en los que está abierto el voto anticipado. Un récord y una posible señal de que la participación va a ser alta para unas elecciones muy ajustadas. Quienes también irán a las urnas son los brasileños. Este domingo 30 de octubre decidirán si mantienen en el cargo al presidente Jair Bolsonaro o si traen de vuelta al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El viernes ambos candidatos se medirán en un último debate y se espera que durante este cara a cara se pongan sobre la mesa 2 planes de gobierno muy diferentes, de 2 figuras muy contrapuestas tanto por sus orígenes como por sus valores y posturas políticas. Son rivales políticos y algunos expertos los han llegado a catalogar de némesis. Luis Ignacio Lula da Silva, de origen humilde, se convirtió en obrero metalúrgico y sindicalista en Sao Paulo, mientras que Bolsonaro nació en El Dorado, rodeado de áreas de preservación indígena, donde comenzó a idolatrar al ejército y el uso de las armas. Sin armas, el gobierno quiere que esas personas de bien no tengan paz en la calle y tampoco en sus casas. Lula emergió en el mundo de la política como líder sindical junto al Partido de los Trabajadores desde su fundación, defendiendo la justicia social y el bienestar de los más pobres. Se va a enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres aún más. Tras su carrera militar, Bolsonaro saltó a la política como diputado federal, pero siguió defendiendo los valores militares con muchos represores de la dictadura militar como ídolos. Por el ejército de las cajas, por nuestras fuerzas armadas, por Brasil por encima de todo y por Dios por encima de todos. En lo ambiental, Bolsonaro dinamitó la concesión de reservas indígenas y amplió los permisos para explotar la Amazonía. Ya tenemos más del 14% de nuestro territorio nacional demarcado como tierras indígenas. Pretendían que mi gobierno llegara al 20%. Eso invalidaría nuestra economía. En cambio, Lula ha ido acercándose a temas como el ambiental o los derechos de los indígenas con el paso del tiempo, que han tenido un fuerte peso en la campaña de este 2022. Respetaremos la Amazonía, nuestro bosque. Sin embargo, hay zonas grises en las que los dos candidatos no son tan diferentes, en especial respecto a la religión, en el centro de la campaña en el país laico, algo que ha empujado a Lula a recular en posturas progresistas, llegando a decir que estaba personalmente contra el aborto. La vida es el mayor don que nos ha dado Dios. Y Bolsonaro ha mantenido su discurso en contra del aborto, de la ideología de género y a favor de la familia tradicional. Una elección entre la L de Lula o la L a favor de las armas del bolsonarismo. El paso de la onda tropical número 46 por Venezuela dejó grandes afectaciones en 3 estados del país, incluida la capital, donde el martes se registraron lluvias torrenciales y vientos huracanados que obligaron a más de 160 personas a abandonar sus viviendas en un barrio popular de Caracas. Allí los vecinos denuncian que las malas condiciones del terreno ocasionaron un deslizamiento de tierra que causó el colapso de 12 viviendas. Caracas hace evaluación de daños. El paso de la onda tropical 46 trajo intensas lluvias con descargas eléctricas y ráfagas de viento el martes a la capital venezolana. Las autoridades iniciaron el balance de los perjuicios ocasionados. Se realiza evaluación de daños y análisis de necesidades. No se reportan personas lesionadas. La acción preventiva permitió la evacuación de más de 50 familias en situación de vulnerabilidad antes de las precipitaciones y el riesgo de deslizamientos. Pese a la presencia estatal, los vecinos de La Ladera, un barrio popular caraqueño, denuncian la mala planificación urbanística en el sector, que ya había sido víctima anteriormente de otros derrumbes. Hay casas que mandaron a desocupar y con el transcurrir del tiempo pues volvieron a habitar, remodelaron, reconstruyeron y se siguieron habitando. 12 años después se ven las consecuencias de esas decisiones. Los deslizamientos de tierra causaron además el desbordamiento de varias quebradas, que inundaron vías, arrastraron vehículos y cortaron las comunicaciones terrestres. Más bien mi niña, verdad que lloró bastante, pues con la cuestión de que me dicen que se había asustado porque prácticamente ella nunca ha visto esto y nosotros, bueno, sí lo hemos visto, pero a verlo en carne propia no es distinto a que te lo cuenten otras personas, pues.
Las afectaciones en Caracas se sumaron a las de otros 13 estados, incluidas las de Aragua, en el centro del país, donde el pasado 17 de octubre las intensas lluvias dejaron más de 50 personas fallecidas. En Perú, las autoridades electorales recurrieron a un particular juego para definir un empate por la alcaldía del distrito de Corcuya, en el sur del país. Miren esto. Es el momento en el que un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales lanza al aire una moneda para decidir a cara o sello quién será el ganador de los comicios. La suerte favoreció al candidato Alfredo Valdarrago Castillo del partido izquierdista Perú Libre. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.